Si la tierra es un tamborcito de barro, juntemos todas las manos hermanadas en un son. Estimados colegas, muy buenas tardes. Bienvenidos a este siguiente encuentro del segundo Seminario Internacional Redes de Conocimiento, Escuela e Interdisciplina. Sea esta la ocasión para entregarles la mochila, para seguir tejiendo en red diálogos de saberes, diálogos desde las experiencias de los educadores como pedagogos y pedagogas de a pie. Bienvenidos. Y el día de hoy nos acompaña la maestra Karen Andrea Martínez García. Karen es licenciada en Pedagogía Infantil de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, magíster en Comunicación y Educación de la misma universidad en la línea de Cultura Política, maestra de la Secretaría de Educación de Bogotá en la Institución Educativa Distrital La Aurora, maestra investigadora de la Red Chisua. Y Karen hoy socializa la experiencia denominada CREATIC, Centro de Medios Escolar Aurorista. Karen, bienvenida, tienes la palabra. Muchísimas gracias a la profesora Ana por su presentación y muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Antes de comenzar, quiero compartir con ustedes un video que ambienta un poco la propuesta de CREATIC y cómo es el trabajo desde la institución. CREATIC es un centro de medios escolar que ambiciona apropiar el ejercicio de la comunicación social dentro del ambiente escolar, entendiendo la escuela como un prototipo de microsociedad. A partir de esta noción, entonces desarrollamos habilidades de pensamiento crítico, desarrollo de habilidades comunicativas y la alfabetización en el uso de repertorios y nuevas tecnologías. Respecto a la categoría de fomento de pensamiento crítico, el proyecto aporta principalmente porque a partir de un ciclo de capacitación los niños se desarrollan no solamente en un ambiente técnico de utilización del medio y la mediación, sino cómo apropia ese uso dentro de la institucionalidad, aportando no solamente a eventos culturales o a ver la forma espectacular de los medios, sino cómo a partir de lecturas críticas y generación de contenido se pueden cambiar los sentidos y formas de ver el mundo y construcción de las subjetividades de nuestros estudiantes. Alcaldía de Bogotá. Les quiero hablar ahora un poco más de nuestro territorio. Nosotros estamos ubicados en la localidad Quinta de Usme, al sur de Bogotá. Contamos con un aproximado de 1.600 estudiantes y atendemos los ciclos de formación desde la educación inicial hasta la media vocacional. Este proyecto empieza a ambientarse a partir de las voces y disonancias de la escuela, voces que venían no solamente de nuestros estudiantes, sino también de nuestros padres de familia y muchos profesores. Comparaciones como las que hay entre dos estudiantes que aún con la misma edad tienen una experiencia diferente con los repertorios. Tenemos, por ejemplo, a Iván, que sabe que a esta hora la mitad de Bogotá está conectada, que está haciendo algo, que está en línea, que está compartiendo, que está descargando, mientras que tenemos a Luis, que con la misma edad nos confiesa que solamente hasta que llegó a Bogotá tuvo acceso a esos dispositivos y que incluso en su casa no tiene acceso ni a conexión ni tiene un computador a la mano. La pregunta de padres de familia que se aproximan a la escuela diciendo quién le responde en el caso en el que ella es la que tiene el internet en su casa, pero el acosador de su hijo es estudiante de nuestro colegio.
o las apreciaciones de maestros sobre el hecho de que no hay para comer, pero sí hay para celulares y que ven poco potencial en estos dispositivos. A partir entonces de todas estas voces se genera una maquinaria de preguntas y creo que una de las preguntas principales para mí era ¿para qué empuña un celular un niño, una niña o un adolescente? Y lo pongo en términos de empuñar porque realmente el celular se convierte en un arma para la transformación, pero si no se utiliza correctamente también se convierte en un arma para la perpetuación de ecologías violentas que se reflejan en las redes sociales de nuestros estudiantes. También me preguntaba por qué tipos de consumos y cuál era la cultura mediática de nuestros estudiantes, de qué manera estábamos asumiendo como escuela esas realidades mediáticas del siglo XXI, que había con eso de la alfabetización TIC, de todas esas plataformas nuevas que podíamos utilizar y cómo en todo ese ejercicio podía explorar las representaciones y prácticas sociales de nuestras comunidades. Nos aproximamos también al campo de la comunicación y educación con un autor fundamental para el campo, padre del campo desde la vista del contexto latinoamericano, el profesor Jorge Huergo, que nos habla de un campo poroso que todavía no se ha delimitado o no se ha desarrollado lo suficiente, que todavía tiene mucho trabajo por realizar. Encontraba también el trabajo de la profesora Rocío Rueda y cómo habla de la cibercultura y de cómo la tecnología por sí sola no produce transformaciones, pero así como pero no produce transformaciones políticas que sean estructuradas solamente desde una posición de la dominación. También se puede ver desde la posición de la resistencia y la forma como utilizamos estas herramientas y hacemos posible una diversidad creativa. Y finalmente, el trabajo del maestro Paul Ricoeur, que habla de la narrativa y en ella de la identidad narrativa, donde el hombre es capaz de configurarse como persona humana, basándose en la acción del poder, el poder ser posibilidad, en decir, actuar, narrarse, ser imputable y ser el mismo con otros alrededor de la palabra. A partir de todo esto, entonces, se empezaba a formar como el objetivo de un proyecto en el que se implementara y apropiara el ejercicio de la comunicación social en el escenario de la escuela, entendiendo que la escuela es un arquetipo de microsociedad donde se reproducen o se construyen nuevas formas de ver el mundo. Y esto respondía un poco a esas ecologías violentas que se desarrollaban en las redes y a las que nosotros no estábamos o no estamos todavía preparados, a todos los sesgos informativos y mediáticos y a todo lo que los niños niños y adolescentes empezaban a absorber de esa realidad que tenían, en la que se encontraban en medio, pero en la que se supone que o no hacen parte o no estamos reconociendo que están siendo parte. Así entonces establecimos como unas categorías que limitarían el trabajo, y es hablar de la condición infantil contemporánea, porque en el campo de temas como la comunicación, la educación y la cultura política todavía hay mucho que decir sobre la participación real de los niños, sobre las narrativas, en la medida en que todos los productos que se generan se configuran como una narrativa que cuenta la institución por dentro y que también retroalimenta las acciones que institucionalmente se desarrollan para los estudiantes y cómo las asumen ellos, cómo las leen, cómo las evalúan. El campo de la comunicación y educación en sí mismo, porque es un terreno todavía amplio por explorar, y la cultura política. Aquí les cuento como un poco el esquema de lo que ha sido el proceso de empezar a construir este proyecto. Y bueno, en el año 2006 el colegio inicia su proyecto de comunicación aurorista denominado Auraxis, y es una emisora que empieza a funcionar con un maestro debajo de una escalera, un proyecto bastante pequeño, y empieza a tener cabida en el colegio y a quedarse y a permanecer como el único centro de interés que estuvo hasta hace 3 años. Ya después empezaron a diversificar más espacios. En el año 2015 yo ingreso a la institución educativa La Aurora
y años siguientes empiezo a ser parte de la maestría en comunicación y educación, donde la maestra Ana Brisset es mi profesora. Años más tarde también mi directora de tesis y inspiración para muchas cosas más, porque ella me invita también a la red Chisúa y empiezo a tomar un sentido diferente de esa práctica que venía adelantando en la emisora como una casualidad, porque mientras hacía los estudios de maestría, mi rectora fue la que me dijo: usted también puede ser parte de este proyecto y tiene todo el sentido porque usted está estudiando una maestría en comunicación y educación. Le seguí mi proceso, seguí el consejo de la maestra y empecé a interesarme más por darle forma a eso que yo veía que era una emisora, pero que no solamente hacía acciones de emisora, desarrollaba otros lenguajes, hacía otras acciones, se comprometía con otras áreas, realizaba otros trabajos. Entonces, en el año 2009, creo que 2019, fue el mejor año hasta el momento para este proyecto y empecé a a establecer como vínculos, intercambios interesantes con el programa de Saber Digital que llega al colegio, el IDEP que nos abrió las puertas con un diplomado en el desarrollo de pensamiento crítico y la ruta de ciencia e investigación en Maloca. Todo eso empieza como a dar forma más detallada al proyecto y empieza a tomar el nombre de lo que es Creatic. Y bueno, el 2020 que nos ha dejado muchas cosas para reinventarnos a partir de la estrategia de Aprende en Casa. La metodología de esta propuesta tiene un enfoque cualitativo, es un tipo de investigación explorativa, analítica y proyectiva, con un método de investigación IAP y unas técnicas de recolección e instrumentos que, bueno, de pronto en este momento no son como lo más esencial del proceso. Pero esto que les quiero compartir sí es como un poco la experiencia misma de cómo actúa el Centro de Medios Escolar. Tenemos unos procesos de cualificación que creemos que hacemos posibles dentro del ejercicio del centro de medios, y es el desarrollo de habilidades comunicativas, el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico y el desarrollo de competencias digitales y habilidades TIC. En este sentido, los estudiantes empiezan a establecer nuevas formas de relacionarse con las herramientas a su disposición y, por ejemplo, aquí tenemos una muestra y es la creación de un periódico digital donde los niños entienden que están siendo parte de un entorno comunicativo donde pueden navegar entre diferentes pestañas, pueden tener acceso a un contenido hipertextual, donde está materializada la opinión pública de los estudiantes en el colegio. Este tipo de materiales resultan inofensivos cuando parten de la escolaridad antigua. No sabría cómo explicar ese ejercicio común de poner la cartelera de la celebración de siempre el mismo mes. Entonces, digamos, proyectos como estos hacen ver que los estudiantes tienen otras cosas para decir y que el colegio, pues, obviamente tiene otras cosas para contar. Esto genera un poco algo de resistencia entre los maestros porque a veces nos da miedo ese ejercicio de la comunicación y darle la voz a los estudiantes porque no sabemos hasta qué punto podemos controlar o no las opiniones de ellos en este tipo de trabajos. Entonces, exige un ejercicio de acompañamiento grande y también una conciencia de los estudiantes, pero también una mente abierta por parte de los maestros a estar dispuestos a que nuestros estudiantes nos interlocuten. Desde el Centro de Medios también generamos espacios para resistir ante esas ecologías violentas de las que les hablaba, todos esos agravios que se desarrollan en las redes y, por ejemplo, construimos un espacio muy bonito denominado el Círculo de la Palabra, donde las estudiantes del Colegio Aurorista se reúnen, se escuchan, se piensan y se cuentan a sí mismas todas sus experiencias. Y este colectivo surgió a partir de la publicación de unas fotos en Facebook, donde los estudiantes simplemente
calificaban a las mujeres por buenas, mejores, bonitas, y eran discursos que dolían fuertemente a nuestras estudiantes, rivalizaban entre ellas, y a partir de estos espacios se generaron otro tipo de narrativa, se creó una identidad aurorista, una identidad que iba mucho más allá de los muros cuando se acababan las clases, y que generó como un sentido de pertenencia diferente. Hemos construido una parrilla radial que ante la emergencia también se ha reinventado y ha generado alianzas institucionales. Y, por ejemplo, nosotros en este momento no tenemos la capacidad de funcionar en el sistema online, no tenemos el servidor en línea, pero hicimos alianzas con el Colegio La Toscana Lisboa de Suba, con quienes adelantamos otro trabajo en simultáneo, y ellos nos posibilitan a través de su emisora online poder transmitir los contenidos de nuestra parrilla radial aurorista. En ese sentido, aún fuera del colegio, seguimos actuando y participando en el proyecto. Hemos construido narrativas transmedia. Estas narrativas también hacen parte de un ejercicio anterior, como un pequeño proyecto que también dio luz a esto que es Creatic, que es Niños Narrando, Medios Comunicando, mi tesis de maestría. Y aquí les quiero compartir un poco, es una película muy corta, pero muy interesante, que realizó una niña de grado cuarto. Narrativas tan sencillas como estas nos demuestran las posibilidades al alcance de los niños hoy, y las formas de imprimir en estos productos tan sencillos su forma de entenderse sobre el mundo, de reconocerse en este caso sobre la diferencia. Lo más importante, creo, del Centro de Medios Escolares es el hecho de contarnos a nosotros mismos, de hacer algo diferente con todo el material que genera el colegio. Por ejemplo, nosotros hacemos parte de la Feria de Universidades locales, y muchas veces quienes nos visitaban las universidades, el ejercicio de la emisora estaba en promocionar el hecho de visitar un stand, y hoy en día el sentido ha sido diferente, y por ejemplo hay estudiantes que en entrevistas a las universidades les han dicho cuáles son las posibilidades reales de que nosotros como estudiantes del Colegio La Aurora podamos llegar a estudiar en una universidad como la de ustedes, ante las condiciones y precios que ustedes ofrecen, y todo ese tipo de discursos son participaciones importantes de los estudiantes, porque muchas veces los veíamos como operando en los circuitos de todos los eventos culturales, pero no había mayor interacción entre ellos. El Centro de Medios les da la posibilidad de preguntarse por eso que está sucediendo allí. También hemos hecho un ejercicio interesante de divulgación. El año pasado con Saber Digital creamos el evento Contando Entornos Digitales de Aprendizaje. A nivel local hicimos el primer encuentro de emisoras escolares de la localidad de Usme, donde esperábamos tener una acogida muy pequeñita por ser el primer encuentro, y donde nos encontramos con casi 98 estudiantes y maestros participando en nuestra institución, en nuestro ciclo de formación. Y actualmente estamos creando, o estamos en la gestación del proyecto de la EMICET, una apuesta por la experiencia radial directamente desde Secretaría de Educación Distrital. Un aspecto muy importante de las alianzas que hemos hecho entre las instituciones es la posibilidad de que nuestros estudiantes tengan acceso al desarrollo de pensamiento científico y tecnológico, y tengan la posibilidad de manipular herramientas diferentes o repertorios diferentes a los que se encuentran usualmente en nuestra institución.
ante la emergencia de aprender en casa, hemos tenido que empezar a utilizar recursos que antes no utilizábamos de mejor manera, encontrar en las funciones sencillas grandes posibilidades, como por ejemplo el WhatsApp, puesto que muchos de nuestros estudiantes no poseen ni siquiera conexión a Internet Wi-Fi, sino en su deseo de continuar en el proyecto de mantener viva la esperanza de que podemos trabajar desde casa. Los estudiantes hacen recargas de 5.000 pesos por día para poder tener acceso y hacemos un proceso de edición desde WhatsApp. Los que tienen acceso a Internet, entonces cortan, pegan y llevan al Drive. La institución ha visto cada vez que tenemos más lugar dentro de la institución como trabajos directos, porque somos los encargados de comunicar a los papás las cosas de mejor manera, entendiendo que atendemos a muchas poblaciones que no tienen la cultura de la lectura, que les gusta ver muchas imágenes. Entonces los niños empiezan a entender esto y empiezan a generar contenidos que son útiles para sí mismos. Finalmente, todas estas cosas que están sucediendo con el centro de medios, con la situación que vivimos y el desarrollo que ha venido teniendo la experiencia, nos hace pensar por el acceso a esos recursos tecnológicos, quiénes los tienen, quiénes no, el nivel de apropiación de tales recursos, la idea de asumir a los niños o a los jóvenes como nativos digitales es algo que yo siempre me he replanteado, porque si bien tenemos infancias tal vez hiperrealizadas, también tenemos que tener en cuenta que para el contexto colombiano hay muchos niños que no tienen acceso a todas estas herramientas, no las conocen, se les dificulta manejar un mouse, y para que haya una convergencia total cibercultural hay una dificultad, pero vamos en un camino de avance a ese tipo de convergencia en un espacio donde los niños tienen una participación más libre, una participación con mayor empoderamiento que el que tienen en la sociedad civil física que los rodea, porque aquí tienen otras formas de participación que son mucho más abiertas y múltiples, y en ese sentido hay que demarcar el derrotero donde se respetan las libertades individuales de cada quien para poder utilizar este tipo de plataformas. Otra tarea más que se le suma a la educación. Muchas veces decimos a la escuela le toca esto, y ante la convergencia cibercultural también tiene un espacio allí. Y muy importante hablar de las formas de participación infantil hoy y su validación como una constitutiva de las subjetividades infantiles. No sé si me escuchan. Querida Karen, ¿terminaste? ¿Listo? Sí. Está muy interesante tu crecimiento y muy interesante toda la perspectiva que nos compartes. Muchísimas gracias. Estimada Diana, tienes la palabra. Por favor, invitamos a todos los colegas que vayan consignando sus preguntas, sus comentarios. Karen, te invitamos a que revises el chat para que ahorita tan pronto termine la colega Patricia Ojeda, entonces retomemos con las preguntas y los comentarios que te han hecho a ti también. ¿Listo? Bien, entonces, Diana, tienes la palabra. Buenas tardes. Buenas tardes, nos acompaña para continuar como este conversatorio, estas experiencias sobre las tecnologías, nos acompaña la licenciada Patricia Estela Ojeda de Argentina. Ella nos va a compartir acerca de las primeras experiencias pedagógicas en entornos virtuales en la institución Corrientes, donde ella se desempeña como profesora de enseñanza primaria. Ella es licenciada en Educación con orientación en Diseño, Coordinación y Evaluación de la Enseñanza, y es de Filosofía, Ecología y de la Educación en el Instituto Superior del Profesorado de San José. Bienvenida, maestra Patricia. Bueno, repito entonces, buenas tardes. En primer lugar, agradecer a la comisión organizadora de este evento y saludar a todos los colegas latinoamericanos que nos están acompañando en este momento. Justamente un tema muy actual es el tema del uso de las tecnologías, motivo, digamos, este uso, esta irrupción de la necesidad de utilizar las tecnologías, consecuencia de la pandemia.
Lo que voy a relatar en este momento es una experiencia que se realizó en el norte argentino, en la provincia de Corrientes, una provincia integrante del Norte Grande, desde el año 2014 hasta el año 2017, formando a colegas, profesores en los entornos virtuales. Y aquí radica digamos, la riqueza de esta experiencia en el hecho que fue la primera propuesta virtual que se realizó en la provincia de Corrientes. Si Analicet, sos tan amable y vamos avanzando con la presentación. ¿Cuál es esta diplomatura en Pedagogía y Educación Social? ¿Cuál era el objetivo? En primer lugar, lograr la profesionalización de los docentes que se encontraban trabajando en la educación no formal. Esta educación no formal es, como todos sabemos, la que se realiza fuera de la escuela, en épocas de normalidad, ¿no es cierto? Donde los profesores o los maestros concurrían los días sábados u otros días en el contraturno a trabajar con los niños. Entonces estos docentes no tenían la formación adecuada, ¿no es cierto?, para desempeñarse en ese rol. Entonces, uno de los objetivos es también, aparte de resignificar el rol del docente en esos contextos, ir generando espacios formativos, problematizando esas experiencias socioeducativas. Avanzamos. Cuando hablamos de pedagogía social, estamos hablando de una disciplina, ¿no es cierto?, que trabaja teórica y prácticamente en las complejas fronteras de la inclusión y de la exclusión, justamente allí donde la escuela formal no llega. Entonces implica una ampliación en el trabajo de las dimensiones pedagógicas y políticas de las responsabilidades que tenemos en el ámbito educativo. ¿Cuáles eran los destinatarios? Ampliando los conceptos de pedagogía social, justamente son espacios para pensar y para poner en marcha cuestiones que tienen que ver con la igualdad y con los derechos. Y el momento actual y este desafío nos llevan a pensar que la pedagogía social tiene mucho para decir y para hacer justamente en esta situación que estamos atravesando. Ahondando respecto a los destinatarios de este postítulo, son los actores educativos que desarrollan su trabajo en la Dirección de Políticas Socioeducativas para el nivel primario y secundario de la provincia de Corrientes y todos los involucrados en educación social. ¿Qué líneas de acción abarcaba este trabajo? Las líneas de acción implicaban trabajar en los centros de actividades infantiles, en los centros de actividades juveniles. Los centros de actividades infantiles aquí en la Argentina están destinados a los niños que cursan el nivel primario. Los centros de actividades juveniles están destinados a los niños que cursan el nivel secundario. Entonces, los actores involucrados en esta postitulación, que fue pionera en la provincia de Corrientes, eran los maestros comunitarios, los coordinadores y los talleristas. También había otra línea de acción, que era la de coros y orquestas juveniles, e involucraba en su trabajo a docentes de instrumentos y asistentes comunitarios. Trabaja también con el plan Mejora de Escuelas Secundarias, el Parlamento Juvenil, Educación Solidaria, abarcando esta postitulación a todos estos actores educativos. ¿Cuáles fueron los organismos constructores de esta postitulación? En primer lugar, el Instituto Nacional de Formación Docente, y desde su Secretaría de Educación y Territorios, específicamente la Tecnicatura Social y Humanística. El Infot, en concordancia y en acuerdo con la Dirección de Nivel Superior, incluía la dimensión jurisdiccional, y la tercera pata era el Instituto Superior de Formación Docente José Manuel Estrada. En el año 2013 se comenzó esta experiencia. Entonces, había 3 organismos correspondientes a 3 instancias distintas
que tenían que acordar para llevar a cabo, para concretar esta diplomatura en la provincia de Corrientes. Viviendo en el interior, los que vivimos en la República Argentina, habitualmente utilizamos el término bajada para hacer referencia a lineamientos o ideas, sugerencias que vienen del nivel nacional. ¿Qué es lo que sucede habitualmente? A veces hay falencias en la implementación porque la localía no se respeta, no se tiene en cuenta. Entonces, digamos, el mismo corset no le va igual a todas las provincias. Y aquí justamente es donde aparece digamos, lo destacable de esta experiencia, porque fue, digamos, fue un tira y afloje, como decimos aquí en la Argentina, un tratar de ponerse de acuerdo todo el tiempo para lograr que esto realmente se concrete. Bien, ¿cuál fue el desafío? Como les decía hace un momento, es tratar de poder construir esta diplomatura y al mismo tiempo acordar entre jurisdicciones y articular y adecuar una propuesta de nivel superior que respete la localía de la provincia de Corrientes. Dos tópicos van a ordenar este relato. En primer lugar, la política educativa de la provincia de Corrientes, el lugar que tuvo en la implementación de esta postitulación, y el desarrollo y organización curricular y administrativa de la diplomatura al interior del instituto oferente. En el primer tópico, los equipos técnicos de Nación y los equipos técnicos de la dirección de nivel superior de la provincia de Corrientes comenzaron a trabajar en una propuesta en pedagogía social a partir de reuniones que se realizaron en la ciudad de Buenos Aires y también en la provincia de Corrientes. Y la prioridad estaba puesta en los profesionales que tenían una mirada alternativa respecto al currículum existente. Es decir, que trabajaban con una mirada distinta e innovadora en los lugares que les cité precedentemente. Cada jurisdicción se comprometía a distintas cosas. En primer lugar, los niveles de responsabilidad de las jurisdicciones, el nivel nacional se comprometió a elaborar los módulos virtuales que serían objeto de estudio. Estos módulos virtuales eran enviados a los cursantes, en primer lugar a los profesores y después a los cursantes, para que los alumnos los conozcan y estudien de este material. El nivel nacional también se comprometía a la asistencia técnica de los especialistas, es decir, los profesores que elaboraron, los especialistas que elaboraron esos módulos, y la administración de la plataforma virtual. La administración general de la plataforma virtual se comprometía al nivel nacional. A nivel jurisdiccional, la dirección del Instituto Superior Oferente, junto con la instancia jurisdiccional, se ofrecían la coordinación pedagógica institucional, que tenía a su vez que conformar a los equipos de profesores y tutores, y también el Instituto Superior se comprometía al desarrollo y monitoreo de las acciones que había que realizar. Es decir, las acciones que había que realizar se refería a todo el desarrollo curricular, es decir, la determinación de los objetivos, los contenidos estaban en los módulos, pero había que pensar en la elaboración de las clases. El instituto oferente, que era en ese momento el Instituto Superior de Formación Docente José Manuel Estrada, se comprometía a asesorar a los tutores en la elaboración de las clases virtuales y también los recursos administrativos y de gestión necesarios para desarrollar el postítulo en la jurisdicción. ¿Qué cabe decir aquí fundamentalmente? En este segundo tópico, el proceso de articulación fue un trabajo arduo
y fue un trabajo de mucho diálogo, de muchas idas y vueltas, porque fundamentalmente no había profesores formados en la provincia como para desarrollar este postítulo. La provincia de Corrientes tiene muchísimas escuelas que son rurales y que también tenían los centros juveniles y los centros infantiles. Entonces, en el interior de la provincia de Corrientes estaban muy interesados en que se realice esta diplomatura. Entonces, el proceso de articulación, ¿qué implicó? La organización curricular y administrativa de la diplomatura. La diplomatura tenía 8 módulos, uno de ellos era la práctica, que la realizaban en comedores escolares, en hogares de ancianos, en merenderos, en distintos lugares donde los chicos concurrían, ¿no es cierto?, fuera del horario escolar. La idea fundamental fue ir construyendo un trayecto en pedagogía social, que creemos que evidentemente se pudo lograr. ¿Por qué? Porque la fortaleza estuvo en la conformación del equipo de tutores. Estos tutores, a su vez, fueron sujetos de aprendizaje, o sea que la cuestión actitudinal estuvo muy fuertemente presente y fue una de las fortalezas, creo yo. Me tocó coordinar esta diplomatura, ese lugar, esa actitud de los tutores fue fundamental para el éxito de esta diplomatura. Los tutores fueron nexos entre los cursantes y los contenidos. Es decir, los contenidos venían dentro de un manual, un módulo, y los tutores tuvieron que elaborar las clases. Para elaborar estas clases tuvieron que aprender a elaborar clases virtuales. Obviamente esto demandó muchísimo trabajo, demandó un ida y vuelta respecto al trabajo con estas clases virtuales, y como decía también, como estaba en la proyección anterior, tenían que tener cierto conocimiento de los entornos digitales. Entonces, a partir de allí nosotros fuimos trabajando en la elaboración de las clases virtuales. Mucha paciencia de parte de los tutores, de los profesores. Porque como decía también, ellos fueron sujetos de aprendizaje. Los tutores fueron también, fueron nexos y fueron de alguna manera mediadores entre la bibliografía que se mandaba desde Nación y los materiales que habían escrito los especialistas de Nación y la localía. Entonces, por eso repito que la propuesta se afianzó a partir del acompañamiento que los tutores realizaban a sus alumnos, los alumnos de la capital de Corrientes y del interior de Corrientes. Y este trabajo implicó un proceso de articulación vertical y horizontal en lo referido a las decisiones e intervenciones pedagógicas. ¿Cuáles fueron los aspectos básicos a destacar de los docentes tutores en su formación? En primer lugar, el desarrollo de nuevas habilidades comunicativas, porque nosotros ahora sabemos perfectamente a partir de esta situación de pandemia que es muy diferente estar en la clase presencial que desarrollar una clase virtual. Entonces, en este momento, en el momento de la implementación de la diplomatura, estas habilidades comunicativas fueron trabajadas muy fuertemente por el equipo de docentes tutores de la diplomatura. Y hubo un predominio de la función de las tutorías, donde ellos sabían perfectamente que ser tutor no implica solamente mandar un mensaje o una respuesta a determinado envío, sino acompañar, seguir, preguntar y evitar la deserción. Porque sabemos perfectamente que en los entornos virtuales es fundamental la respuesta del tutor, es fundamental este acompañamiento, este seguimiento. Por eso el cambio de actitud de los docentes fue fundamental, de nuestros docentes tutores. La fortaleza
fue el trabajo en equipo y el trabajo colaborativo. Constantemente en las reuniones teníamos el 70% de las clases era virtual y el 30% presencial. En las instancias presenciales, los docentes concurrían del interior de la provincia y también de la capital, con sus inquietudes y con sus trabajos. Y en estas instancias, el trabajo en equipo y el trabajo colaborativo fue fundamental. Estos trabajos, estas diplomaturas, estas postitulaciones, y sobre todo pensando en pedagogía social, no se pueden hacer en la soledad o desde el individualismo. Siempre hay que pensarlo desde el trabajo en equipo y el trabajo colaborativo. El desafío que se asumió en ese momento fueron 3 cohortes de 2014 a 2017. El desafío planteado excedió la problemática de las nuevas tecnologías. ¿Por qué? Porque justamente hubo que reeditar el rol de los educadores. Costó mucho en un primer momento salir del relato o del diseño de la clase presencial, tal como nosotros la concebimos, y pensarlo en adaptarlo a una, no adaptarlo, pensarlo y diseñarlo como una clase virtual. Nosotros podemos decir con orgullo que los tutores y todo el equipo de la Diplomatura en Pedagogía y Educación Social, que se formó en el año 2013 en el Instituto José Manuel Estrada de Corrientes, fueron pioneros en la educación virtual en Corrientes. Muchos de los docentes de esa diplomatura actualmente continúan trabajando en otros espacios y obviamente en este momento colaboran con sus compañeros y ayudan e intervienen en virtud de, con el fin de que las clases virtuales que se están desarrollando ahora sean lo más adaptadas posibles a la realidad que nos toca vivir. ¿Cuáles fueron las conclusiones de este trabajo? En primer lugar, aprendimos muchísimo. Aprendimos a trabajar en conjunto, aprendimos a equivocarnos, aprendimos a aprender del error. Por eso decía que la actitud fue fundamental. A veces los docentes no nos queremos equivocar o pensamos que hacemos todo perfecto. Aquí, desde la coordinadora, todos aprendimos constantemente y nos enriquecimos muchísimo. Pasamos por muchas situaciones de crisis, como diciendo, bueno, vamos a dejar esto porque es muy complicado, pero esa crisis nos implicó un crecimiento. Y movimiento y tensión, el movimiento y la tensión son fenómenos propios, ¿no es cierto? Y esta tensión en ese momento no implicó el no poder hacer, todo lo contrario. Hicimos muchísimo y los docentes que trabajaban en los comedores, en los merenderos, todo el tiempo, en ese momento que se desarrolló la diplomatura, nos comentaban desde sus trabajos prácticos todo lo que pudieron aprender y cómo ese aprendizaje que lograron en la diplomatura se plasmó en mejores trabajos con sus alumnos, con los pequeños. Siguiendo con las conclusiones, podemos decir que el trabajo con la diplomatura en Pedagogía y Educación Social implicó un desafío para los niveles de decisión y para los actores. Y sobre todo, hubo mucha demanda porque fue la primera postitulación virtual de carácter gratuito y generó muchísimas expectativas por la particularidad de ser virtual, de ser gratuito y ser la primera vez que se trabajaba la pedagogía social en la provincia de Corrientes. Podemos decir que se ha diplomado un número interesante de docentes que trabajan actualmente con los chicos en situación muchos de los chicos en situación de calle, muchos de los chicos que asisten a los comedores, hoy día acá en la Argentina, en la provincia de Corrientes, a los merenderos, y siguen, digamos, de alguna manera vinculados con los alumnos. Cuando la provincia de Corrientes y cuando el Instituto de Formación Docente asumió la decisión de implementar esta diplomatura en la provincia de Corrientes, fue un gran desafío, porque era algo que nunca se había hecho en la provincia. Pero podemos decir que
asumimos el desafío y creo que dimos una respuesta muy favorable para los docentes de la provincia de Corrientes. Generamos espacios formativos y sobre todo problematizamos la experiencia socioeducativa. Tratamos de brindar a los docentes que trabajan en la educación no formal herramientas, dispositivos que mejoren sus prácticas, incorporando contenidos que sean realmente significativos e importantes para los niños que concurren a estos lugares, centros de actividades juveniles, actividades infantiles, educación solidaria, y sobre todo nuestra mayor riqueza es haber podido enriquecer los saberes de todos los que participan y participaron en educación social en la provincia de Corrientes. Muchísimas gracias por la escucha y sobre todo quiero decir que la pedagogía social, como trabajamos en la frontera de la inclusión y de la exclusión, tiene mucho para decir hoy día, dando respuesta a toda esta situación que la pandemia nos ha incluido, de golpe hemos visto imbuidos en esta situación, así que pienso que la pedagogía social tiene mucho para hacer, y nosotros como docentes comprometidos tenemos muchos saberes que podemos poner a disposición de ver qué cosas efectivamente podemos realizar para que todos los niños, de alguna manera, esta brecha que se puso, esta brecha que apareció a partir de la pandemia, sea disminuida. Muchísimas gracias por la escucha y bueno, y que tengan muy buenas tardes. Muchísimas gracias, doctora Patricia y doctora Karen. Hay varias personas que han participado. Tenemos en el día de hoy dos experiencias que tienen que ver con el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Por un lado, que incluye a los estudiantes y por otro, en la formación de maestros. Quisiéramos hacer algunas preguntas que nos han planteado quienes nos acompañan en esta tarde. La primera es para la maestra Karen. Primero, una felicitación por parte de todos los participantes, especialmente de Lina Sánchez, una admiración, un respeto como maestra. Y una pregunta del maestro José Alfredo Malagón, que si esa identidad del proyecto que nos compartías el día de hoy obedece a la institución o por el contrario es una impronta de los niños y las niñas y los jóvenes que participan. Y antes de que nos respondan una noticia y en el sentido de, aunque lo mencionaba un poco, era el 70% de carácter virtual y el 30% había sido presencial. Una pregunta es, ¿cómo esas herramientas para la enseñanza mantienen esa proyección curricular alternativa? Como, entonces, la palabra a la maestra Karen. Muchas gracias. Definitivamente lo que promueve el Centro de Medios es una identidad institucional construida desde abajo, desde quienes realmente le ponen la impronta a esa institucionalidad, que son los estudiantes. Ahí parte de las resistencias que responder la pregunta. Frente a la pregunta de la identidad de los estudiantes o la identidad institucional, ¿sí? No sé si el audio está llegando como tarde. Sí, Karen, sigue que te estamos escuchando. La idea es que la institucionalidad o esa imagen de institucionalidad sea construida por los estudiantes. Precisamente por eso este tipo de proyectos genera ciertas resistencias, porque a veces como maestros no estamos preparados para lo que los estudiantes nos tienen que decir. A veces no es ese miedo al comentario inapropiado. Entró Luis Alberto. ¿Me escuchan? Sigue, Karen, sigue. Nos estabas diciendo que muchas veces es ese miedo, ¿no?
resistencia a que ese tipo de proyectos surjan porque se nos dificulta escuchar con cuidado los discursos de los estudiantes. Muchas veces, digamos que el discurso que manejamos los maestros es que los chicos no le ponen pensamiento allí, que hablan cosas que nos podrían en cierto modo incomodar, y ese sentir incómodo es el que genera la identidad de Creatic, porque no es una respuesta grosera, sino es una respuesta emergente a que, bueno, primero hagan parte de los procesos a los estudiantes, construyamos, nosotros ayudamos a comunicar lo que usted quiere, maestro, y también permítanos interpelarnos. Entonces, por ejemplo, cuando trabajamos con las áreas nos dicen en qué aspecto podemos trabajar con ellos, y ellos saben que una parte del contrato es el hecho de que podamos generar un diálogo ahí donde podamos intercambiar y donde también los niños planteen qué mejoras se pueden hacer a las propuestas institucionales. Gracias, Karen. Mientras damos paso a la profesora Patricia, te invitamos entonces a que por favor vayas mirando tanto los comentarios como las preguntas para que luego vuelvas a tomar la palabra. Profe Patricia, nos preguntan qué es un merendero. Y bueno, las preguntas que hacía también la colega Diana Marcela frente a los retos, los desafíos superados, qué pasa con los tutores virtuales, ¿no? ¿Cómo podría profundizar un poquito más alrededor del trabajo colaborativo? Y además porque persisten como estas separaciones entre la realidad virtual y la realidad presencial, ¿no? Desde diferentes estudios y pues por experiencia creemos que son capas de una misma realidad, lo que son diferentes temporalidades. ¿Cómo lo piensa la profesora Patricia? Bien, en primer lugar, un merendero es un lugar donde los niños van a tomar su merienda, donde lo que es un comedor, donde se entrega a los niños, en este momento, se entregan viandas, pero en épocas de normalidad, anteriormente, los chicos van allí y toman su merienda. Entonces, paralelamente a que toman su merienda, existen maestros que van a trabajar con ellos, desde el juego, desde la música, desde la danza, desde el folclore, trabajan contenidos. Entonces, de alguna manera, lo que se busca es integrarlos, que encuentren interés, ¿no es cierto?, por las cosas de la escuela. También hay apoyo escolar, y eso, digamos, es lo que se hace habitualmente en un merendero. La diplomatura en pedagogía social y los docentes que hicieron la diplomatura, me olvidé dentro de la presentación de destacar que un número importante de docentes se postitularon y continuaron trabajando en esos lugares. Lo que llevan es contenidos significativos e interesantes a esos lugares, a los merenderos, a los comedores escolares y a los comedores en los barrios donde hay muchísima necesidad de toda naturaleza. Entonces, importante allí la presencia, el modelo de un docente comprometido con ellos. ¿No es cierto? Que no vaya por ir nada más, sino que verdaderamente les enseñe cosas que les sirvan para su trascendencia como seres humanos. Otra pregunta se refería a la relación con los procesos de los tutores virtuales, ¿no? Sí, perfecto, entendí. Tutores virtuales y las formas. Sí, en un primer momento, a la hora de planificar las actividades que se iban a realizar dentro del campus virtual, es decir, a la hora de planificar las clases virtuales, tenían una característica, las clases virtuales tienen una característica que las diferencian de la clase en la presencialidad. Entonces, desde el diseño de los objetivos, el tipo de estrategias o el tipo de actividades que se desarrollan en la presencialidad son muy diferentes de realizar, es muy diferente de lo que se planifica para la virtualidad. Entonces, los tutores, que son los profesores, ¿no es cierto?, de la diplomatura, tuvieron que reaprender y pensar desde una lógica virtual para que el docente que estaba, por ejemplo, en una localidad del interior de Corrientes, Goya, por ejemplo, pueda perfectamente
leer la clase, interpretar, leer la bibliografía y realizar la actividad correspondiente. En los encuentros presenciales eran muy ricos porque se conocían, establecían una relación, obviamente desde el vínculo, desde conocerse, y a partir de allí se comenzó un camino realmente muy, muy positivo y muy enriquecedor para alumnos, docentes y para nuestros tutores. Sí, que tienes la palabra. Hay algunas inquietudes que en el día de hoy. Quisiéramos plantear primero para las dos maestras que nos enseñaron en el día de hoy, pero también para que nos quede esta reflexión a cada uno de los que participamos en esta jornada. Se me plantea lo siguiente: las herramientas que permiten una educación digital nos enfrentan a ver nuestra realidad docente y encuentra diversos aspectos. Primero, la resistencia a hacer uso de la tecnología en nuestra labor, con la cual debemos familiarizarnos, aquí a la doctora Patricia. Cómo manera construir para la enseñanza y el aprendizaje, cómo construir redes de trabajo en nuestro centro educativo, que de alguna manera fue algo que nos compartió la maestra Karen, y cómo construir ética a través de las tecnologías de la información y la comunicación en esta realidad virtual. Y por último, cómo hacer para que esta realidad tecnológica llegue a todos y todas, ¿no? Un tema que tiene que ver con las exclusiones y con las marginalidades tan presentes históricamente en nuestra América Latina. Yo, frente a la resistencia en el uso de los recursos tecnológicos, lo veo desde la experiencia como un miedo a lo desconocido. El hecho de que muchos de nuestros maestros no hicieron parte del momento justo cuando esto empezaba a crecer y a crecer, sino ellos ya eran maestros prácticamente adultos encontrándose en este entorno. Yo creo que sí debemos familiarizarnos, y apuestas como las que hace por lo menos en Colombia, proyectos como Saber Digital, la Universidad EAFIT, son apuestas para hacer más flexibles esas herramientas según el conocimiento de las personas, y esa es una cualidad muy bonita de la tecnología, y es el hecho de que hay diferentes escalas de conocimiento a las que puedes acceder. Hay herramientas mucho más sencillas, hay herramientas mucho más complejas, y la idea es darse la oportunidad. Esta mañana en el conversatorio que tuvimos, la maestra de México nos decía, hasta hace unos meses muchos maestros o muchas personas no utilizábamos este tipo de plataformas, y solo hasta que nos vimos realmente abocados a la necesidad de utilizarlas fue que nos dimos la oportunidad de explorarlas. Entonces, tal vez si no hubiéramos estado en esta condición, no hubiéramos hecho un revolcón a nuestra vida. Entonces, lo ideal es prepararnos ante ese tipo de situaciones. ¿Cómo emplearlas de manera constructiva para la enseñanza-aprendizaje? En esta época de pandemia, yo he replanteado mucho el concepto de la malla curricular, y lo he discutido en muchos escenarios con mis compañeros de trabajo y otros colegas, donde es a veces tonto creer que nosotros superamos en fuente de recolección de información a dispositivos como el Internet. El Internet sabe todo y lo tiene todo. Entonces, ¿qué es lo importante en la escuela hoy? Para mí lo importante en la escuela hoy no es una malla y no es una estructuración puntual de unos saberes a través de unas áreas, sino cómo esas áreas integran la cotidianidad de ese estudiante. Esa realidad la enseña a leer, a escribirla, a contarla. Y un estudiante que sepa dominar todas esas habilidades comunicativas y de pensamiento crítico es capaz de fácilmente discernir una teoría que no conozca, buscar por su propia cuenta y generar una línea o un desarrollo personal a partir de sus intereses. Nosotros como maestros estamos para acompañar. En este momento de pandemia yo no puedo tener acceso directo con mis estudiantes a una clase virtual porque la mayoría de ellos no tienen conexión. Mi grupo, yo soy docente titular de un grado segundo. Los papás siguen trabajando
trabajando porque ellos no pararon ante una cuarentena. Y me he dado cuenta que a través del WhatsApp me convierto como en un coach personal de los niños y les digo, mira por aquí, puedes buscar por esta parte, si no tienes acceso a internet, puedo compartirte un documento que tú puedes explorar, si necesitas una pregunta, dar solución a una pregunta, puedo acompañarla. Yo creo que la educación debe volver como a sus orígenes, donde el maestro acompañaba de cerca a cada uno de esos individuos. A veces es triste ver que en la dinámica del aula nos ocupamos de enseñar unos contenidos, pero no estamos viendo la realidad que el niño está teniendo y se acabó la clase, llamamos a la lista y creemos que nuestra clase estuvo bien impartida, pero no vimos realmente cuál era la necesidad que el estudiante tenía allí en ese espacio. Cómo construir redes de trabajo en el centro educativo, para mí ha sido un proceso muy difícil, más difícil que trabajar con los mismos estudiantes, porque muchos profes sienten que es una amenaza, sienten miedo, no están interesados, sienten que es el doble de trabajo, y realmente esto ha ido creciendo, es gracias como a los amigos que empiezan a unirse al proyecto y entonces jalan a otros maestros, y cuando toda la institución empieza a darse cuenta de que es viable, entonces empiezan a establecer la comunicación con el centro. Inicialmente nosotros éramos quienes perseguíamos a los maestros, les decíamos como, mire, usted tiene que crear esta actividad, puede liberar tiempo, nosotros le hacemos las piezas gráficas, nosotros hacemos la campaña de expectativa, maestro, crean nosotros, y de esos maestros que empezaron a creer en nuestras propuestas, hoy en día institucionalmente contamos con más maestros que vienen a tocar la puerta, a preguntar cómo pueden integrarse en las actividades, cómo pueden hacer posible que esto funcione. Actualmente, por ejemplo, con Aprende en Casa, hemos creado unas estrategias de guías que sean diferentes. Si bien no podemos hacer que nuestros estudiantes tengan conexión todo el tiempo, sí podemos en las guías, a través de las guías, generar otro tipo de actividades y generar otro tipo de dinámicas, desarrollo de stop motion, que fue algo que descubrí hace muy poco por el trabajo precisamente en red, la creación de las narrativas que pueden ser perfectamente análogas, porque cuando hablamos de tecnología hay que entender que esto es una mediación y que no es simplemente tener la tecnología de punto, sino poder ajustar las herramientas que tenemos a nuestras necesidades y a nuestros entornos. ¿Cómo hacer para que esta realidad tecnológica llegue a todos? Indiscutiblemente, situaciones como estas yo creo que obligan a los estados enteros a mirar a las comunidades menos favorecidas y realmente entender que la conexión, que la posibilidad de acceder a los dispositivos y más importante aún, un acompañamiento de calidad para aprender a entender cómo estos son un puente para comunicar y para transformar, es primordial para que todos empecemos a caminar en la misma línea. Y también tenemos que ser conscientes que en la realidad actual dimos un gran avance en medio de esta situación, pero todavía hay un camino extenso por recorrer para llegar a ciudades del país donde todavía muchos celulares muchas personas usuarias de las tecnologías tienen que buscar la señal o simplemente hay señal inexistente. Gracias, Karen. Patricia, ¿qué nos dices? Bueno, no quisiera agregar nada más a lo que ya ha conversado, ¿no es cierto?, nos ha explicado la colega Cari. Lo que sí me preocupa es el tema del vínculo. El vínculo que establezcamos nosotros, docentes, con los estudiantes en este momento. El otro día conversaba con una colega de la provincia de La Rioja y me dejó inquieta con lo que me dijo. Me dijo, a la hora del regreso, ¿vamos a pensar otra vez en el currículum? ¿Vamos a pensar otra vez en la planificación, en lo que quedó sin hacer? ¿O vamos a darles un espacio a los alumnos para que puedan gestionar sus emociones? Lo que les ha pasado y lo que les pasa en esta pandemia, en esta cuarentena. Digamos que eso me dejó inquieta. Y también me inquieta esta gran brecha en el acceso a los dispositivos. Acompaño a una maestra rural
en el interior de la provincia de Corrientes, donde los chicos, tiene 10 alumnos en su escuelita rural y no tiene luz eléctrica. Me contaba que ella le lleva las tareas, las hace a mano, la fotocopia, y se va y se las lleva a los chicos a sus casas. Entonces pensaba, ¿no? A la hora que volvamos al aula, ¿de qué manera vamos a trabajar en la equidad, en la justicia curricular? Nos debemos un debate muy serio acerca de las estrategias o las herramientas que vamos a concretizar a la hora que los niños y los jóvenes vuelvan al aula. Muchas gracias por la escucha, muchas gracias por la oportunidad, y les mando aquí desde mi querida Corrientes un abrazo latinoamericano a todas ustedes. Buenas tardes y gracias. Muchísimas gracias, doctora Patricia. Hay un comentario de la maestra Mayerly. Dice, bueno, toda esta situación nos ha cambiado el paradigma a todos como docentes, ¿no? Tenemos como marcado lo hacíamos antes y cómo lo hemos tenido que enfrentar durante esta pandemia. Sin embargo, hay algunos colegas que mantienen como esa resistencia frente al uso de las tecnologías, y las experiencias que las dos nos han compartido hoy, tanto la maestra Karen como la maestra Patricia, nos ponen en evidencia que sí hay, esas maneras son posibles, aunque haya resistencia, sí son unas maneras posibles. Tenemos muchas cosas para el debate, ¿no? La preparación de nuestros gobiernos, las acciones y las medidas que han tomado frente a esta situación, pero lo más importante y lo más valioso para rescatar en este trabajo en red es cómo nosotros como maestros hemos venido en ese ejercicio de reinventarnos frente a esas situaciones que tenemos que... Diana, se te apagó el micrófono, Diana. Diana. Bueno, mientras pones nuevamente el micrófono, Diana, también hay otros comentarios que nos hacen, por ejemplo, a Karen y pues para que también Patricia se piense, y es, bueno, muy importante el círculo de la palabra, la narrativa, el encuentro de escritores, como manera de implementar y apropiar el ejercicio de la comunicación social en el escenario de la escuela. Podrían enfatizar un poco más en el ejercicio de las narrativas transmedia, de cómo se hace esa producción y de cómo a través de las diferentes apuestas pedagógicas logran desarrollar escenarios y redes de conocimiento desde la inter y la transdisciplinariedad. Karen, tienes la palabra. Y luego Las Patricia. narrativas transmedia que elaboramos en el colegio fue una bonita herencia de la experiencia de la tesis de maestría Niños Narrando, Medios Comunicando, donde nosotros empezamos como a intercambiar historias entre los estudiantes de dos instituciones públicas de Bogotá, y asimismo empezamos a ver que podíamos alojar esas narrativas en una plataforma inspirados en una narrativa original que nos recomendó la profesora Ana Brisset, que fue Abuela Grillo. Una vez terminado el proyecto de la maestría, digamos, los niños que continuaban en el proyecto, que querían seguir haciendo parte, decidieron que las narrativas se construían para los niños de primera infancia. Entonces, este es un proyecto muy bonito que casualmente tiene que ver con las emociones, porque en el proyecto nosotros lo empezamos a desarrollar como un baúl de emociones. Este trabajo se hace a partir de las problemáticas de ciclo inicial, ciclo 1 y ciclo 2, y los niños tienen una caja de emociones donde cuentan los problemas y detallan un poco lo que sucedió en la clase, y la profesora les ayuda para los que no tienen como la escritura clara y nos entregan el material. Los chicos que realizan las narrativas son todos niños de primaria. Los niños más grandes de grado 4 y 5, ellos recogen todo eso y empiezan a crearse sus propias historias. Al principio
como nos basábamos en mi abuela Grillo y ellos no conocían otras posibilidades, yo empecé a llevar mucha literatura infantil, muchos libros, álbum al colegio, y ellos empezaron a dar cuenta que para construir historias podían abreviar eso de los textos muy largos y podían tener muchos dibujos, podían usar palabras claves, podían hablar de sentimientos, podían utilizar imagen, estaban combinando un montón de habilidades en la construcción de algo tan sencillo como una narrativa. Y finalmente, ya en la parte técnica, es importante mencionar que nosotros no contamos con software de alta calidad, que los computadores del colegio se apagan, se cae el internet, son en cierta forma equipos demasiado viejos. Entonces nosotros lo que tratamos es de manejar aplicaciones muy sencillas en internet, y los mismos estudiantes descubrieron una aplicación llamada Canva que ha cambiado, revolucionado el trabajo de ellos, porque ellos mismos explorando la aplicación se dieron cuenta que se insertaban GIFs, su presentación no se guardaba como hojas separadas, como fotografías, sino se guardaba como un video. Luego descubrieron que ahí se podía hacer video. Bueno, eso para la construcción de las narrativas quedó perfecto. Pero en este momento, por ejemplo, que estamos en casa, ellos se dieron cuenta que esos videos también los pueden editar, pueden poner cosas en medio y pueden utilizar otro tipo de aplicaciones. Y así ha sido el aprendizaje, porque pues mi formación, si bien mi maestría fue en comunicación y educación, pues mi formación no fue en el aspecto técnico de la comunicación, sino en la línea de cultura política. Entonces ha sido un proceso de descubrir junto a los estudiantes cómo podemos adaptar nuestros recursos limitados para desarrollar este tipo de materiales. Gracias, Karen, gracias. Patricia, ¿tienes algún comentario o le damos la palabra a Víctor Joel? Le damos la palabra a Víctor Joel. Víctor, desde México, desde el estado de Guerrero, te escuchamos. Buenas tardes a todos. El día de ayer estuve conectado a un foro donde la maestra Ana Vázquez de Minneapolis, maestra de El Salvador con muchos años allí, nos comentaba que ella da clases en una escuela muy cerca de donde fue la tragedia de George Floyd, y nos comentaba y nos compartía de que prácticamente todos los estudiantes afroamericanos, los niños afros, no tenían computadora. Estoy hablando de Estados Unidos. En mi caso, yo tengo 57 estudiantes, futuros maestros bilingües en la montaña de Guerrero. El 70% de ellos están ahorita confinados en sus comunidades rurales, y para poder entregarme un trabajo, para poder enviarme un trabajo, tienen que caminar, tienen que trasladarse 1 o 2 horas hacia la cabecera, comprar una ficha de internet digital y poderme enviarme por correo. Y yo trabajo con ellos, pues así, por el WhatsApp y lo que alcance. O sea, yo lo que les quiero mostrar son 2 ejemplos de que no son, estoy hablando de Estados Unidos, Minneapolis, estoy hablando de México, escuchando de Argentina, y estamos escuchando aquí de Colombia. La terrible asimetría que hay en esta situación. Sin embargo, desde la mañana hemos venido escuchando la gran importancia y el gran interés por el desarrollo de la tecnología, las plataformas, las TICs, las formas. Aquí en México hubo una fiebre muy grande de prácticamente desde una visión muy instrumentalista, así como la tendencia a ir sustituyendo al docente por los técnicos en las famosas TICs, es decir, la habilidad como herramienta prácticamente para instrumentalizar todo ello, y se dio una especie de pandemia, acá en México, muy fuerte hace años, prácticamente en sustitución de toda nuestra tradición pedagógica, de nuestra escuela rural mexicana, etcétera, etcétera, por el hecho de las famosas TICs. Hubo toda una década donde tuvimos las famosas enciclomedias,
donde lo que le llaman pizarrones nosotros, eran electrónicos, donde estaban los libros de texto. Fue un desbarajuste, fue un relajo, fue un atraso. Entonces, quieras o no, también hay una especie de resistencia, no la resistencia a la modernidad, o pues llamarle a la modernidad, no, al desarrollo de la tecnología, sino la resistencia a como nosotros como sujetos, como docentes, y el alumno en esta relación, esta intersubjetividad, ¿cómo queda? Yo estoy viendo ahorita el rostro de Ana, de Diana, de Cari, de Julio Rodolfo, pero bueno, así es, qué bueno que nos estamos conociendo, pero el proceso que se tiene que dar, la ubicación y la posición que tenemos que hacer, una discusión muy seria desde el punto de vista pedagógico de cómo tenemos que atrapar estas herramientas. O sea, tenemos que hacerlas nuestras sin perder la calidez, sin perder la relación, sin perder el discurso pedagógico, sin perder la interconexión presencial y combinarlas, obvio, con esta parte de la tecnología, porque sí es cierto lo que dice Cari, la resistencia de los maestros allí en la localidad, en el territorio, también lo vemos aquí en México, lo veo en Guerrero, lo veo en muchas partes del país, máximo en los maestros que ya tenemos más de 30 años de servicio, es una bronca manejar esto y para poder, que ya me quita el micrófono y me lo quita uno y me lo otro. Entonces, yo creo que ha sido vital, ha sido muy interesante el hecho de que a partir del confinamiento, esta experiencia que la Red Chisua, nosotros como Rediem en México también, pues hay que buscarle, hay que encontrarle formas de mantener la comunicación. Nada más era el comentario de que no solamente son ustedes, también somos nosotros, y lo otro, sí habría que reconstruir, había que repensar, había que reconstruir toda esta parte desde el punto de vista epistemológico de la postura de la herramienta tecnológica en todo este proceso de la construcción del conocimiento y el saber. Eso sí es muy importante, ¿no? Si no, no vaya a resultar que el que tenga mayor tecnología y que tenga todo el internet del mundo y que tenga todo, entonces ahí está garantizado el proceso y la transformación pedagógica de nuestros estudiantes, y yo creo que no es así. Ana. Gracias, Víctor. Alfonso pide la palabra. Alfonso, cuéntanos, desde Medellín. Muy buenas tardes, a nombre del grupo Gimpac, del CEIDA Vida y de la Red Chisua. Lo que acaba de decir Víctor, hay una cosa, como dice Gabriel García Márquez, que me está dando vueltas en la cabeza y ya la tengo cuadrada. Es que desde hace... En los ciclos que hemos tenido precisamente con esta pandemia, primero fue la angustia por la conectividad, después por el trabajo en casa, luego por el cúmulo de trabajo que le mandamos los maestros a los chicos con los padres de familia, ya estamos regularizando como eso, y desde hace esta semana he estado mirando en las diferentes videoconferencias el hecho de repensarnos la escuela, redimensionar la escuela, el cómo vamos a encontrar la escuela, qué clase de escuela vamos a hacer. Pero lo que acaba de decir Víctor con la referencia de los pizarrones electrónicos, que aquí también se dio, o sea, es que entendamos que como decimos nosotros en Antioquia, si por allá llueve, por acá no escampa, ¿sí? Es decir, fue una tendencia de hace 10 años de inundar de tecnología a las escuelas, y particularmente a las escuelas oficiales, y con con equipos remontados que contrastaban con pantallas digitales de última tecnología, y bueno, pero esto me viene, y ahorita con el cuento de la circunstancia que estamos, nos estamos encontrando con algo tan rico como es este contexto digital, y de vernos y todo eso. Pero yo hay una cosita que pronto a nivel de los maestros oficiales tenemos, como no sé si eso es un rezago de la fiebre de primavera revolucionaria de los 70s y los 80s, que todo precisamente lo que tenía el Estado era burgués, y lo que era burgués había que sacrificarlo, pero ni siquiera sin saborearlo, sin conocerlo, sin visualizarlo. Entonces ahorita estamos viendo de que la escuela, el ámbito tecnológico, el ámbito virtual,
lo que la maestra Cari, lo que la maestra Patricia hacen, aquí nosotros lo llamamos OVAs, objetos virtuales de aprendizaje, desde hace muchísimo tiempo. Y entonces yo digo que es que cuando nosotros nos llegó las cosas del Estado no las saboreamos, no le hicimos un planteamiento crítico, no hicimos un poquito más allá, pues ahorita nos están cobrando por ventanilla el hecho de no haber utilizado pertinentemente la tecnología cuando llegó. Y acordémonos que la tecnología para el maestro se convirtió en un momento determinado lo que para nosotros los docentes e investigadores nos pasa, de que a veces, qué pena, no es el muchacho, no es la comunidad, sino que a veces es el mismo compañero maestro que es renuente o a la investigación o a la tecnología. Y ahorita resulta de que como todos tenemos que asumirnos a la tecnología para poder dar cuenta, si sea de la funcionalidad y de la laboralidad, obviamente conlleva que todo el mundo cogimos a los hijos, ahí sí estamos manejando Excel, estamos manejando Drives y todo eso, ¿cierto? Entonces lo que yo quiero decir es que en todo caso, la escuela si vamos a tener otra cosa, no sé, incluso me conlleva precisamente a que no sé qué investigaciones se ha dado de qué es lo que pasa con las escuelas y las instituciones en los sitios donde ha habido tragedias naturales. Mire, ahorita nos estamos ya, como es una situación común a todos, el hecho del distanciamiento, como la profesora Luisa Elvira lo denominó, ERP, esta enseñanza remota por emergencia de pandemia, ahorita cómo es, porque ahorita entonces la escuela se nos alejó, pero ahora, como decía el poema de Bertolt Brecht, ¿sí? Cuando vinieron por el panadero no me importó porque no era panadero, vinieron por el carnicero, ahora vienen por mí, es demasiado tarde. Y ya concluyo, es que en todos nuestros países y en todos nuestros contextos ha habido tragedias en las cuales se han cerrado las escuelas por inundaciones, por eso, y de pronto no hemos indagado cómo han regresado a la escuela después de que se les ha destruido absolutamente todo o se le ha negado como todas las cosas. Ahorita vuelvo a decir, y mi recomendación es, lo rico que nosotros tenemos en la escuela tenemos que redimensionar. Mire la valoración que se está teniendo ahorita de la lectura, o sea, la pelea que nosotros en la escuela presencial teníamos de que no se lee, ahorita tenemos altos índices significativos de lectura porque tiene que ser lectura comprensiva para incluso entender la tecnología en los chicos y las chicas. Entonces, eso es un valor agregado que vamos a encontrar ahorita cuando regresemos, ¿cierto? Sí, entonces es que incluso yo digo que lo bueno de la vieja escuela tiene que retomarse. Yo decía que volver a la danza, al canto, a la rima, al bordado, ¿sí? A la escritura caligráfica hermosa. Pero ahorita entonces nosotros precisamente, ahorita que regresemos, es cómo vamos a valorar, cómo vamos a superar precisamente la escuela como escenario de encuentro esencial que nosotros tenemos, incluso de formación de ciudadanía, de alternancia también, como decimos, pero al mismo tiempo con esta nueva, al mismo tiempo abonándole a esta nueva posibilidad que nos está dando. Mire, y yo lo colocaba en la conferencia de la mañana pasada, de la mañana, y se lo coloqué en el chat a Bricel, no es buscarnos los pedagogos nosotros nos estamos convirtiendo en pedagogos. El hecho de abrir este espacio nos está haciendo a nosotros todos los días refundamentarnos, no solamente nuestro quehacer, sino nuestra fundamentación y nuestra formación como maestros. Entonces es también pensarnos en eso. Nos cobraron por ventanilla el desglose que nosotros, o el echar al lado, que muchos de nosotros no quisimos apuntarnos al desarrollo de la tecnología. Ahorita estamos apropiándonos de eso, pero no solamente es el llamado, no es solamente a las OVAs, sino también a qué es lo bueno que tiene la escuela, nuestra escuela presencial en pedagogía, en narrativa, en eso, y ahorita entrar a redimensionar cuando regresemos como maestros, porque tenemos que llegar. Si nosotros no llegamos potenciados como maestros, posicionados como maestros, ¿sí?
desconocemos la valoración que las padres de familia y los estudiantes ahorita están haciendo de nosotros, de los maestros en la virtualidad. Ese era el aporte que quería hacer. Alfonso, muchísimas gracias. Estimado Luis Alberto, te invitamos a que hagas el comentario para poder cerrar. Bueno, Luis Alberto Gómez había pedido la palabra, pero en este momento parece que quedó. Milady, tienes la palabra. Hola, ¿cómo estás? Sí, gusta saludarlos nuevamente. He estado atenta, escuchando precisamente las participaciones y sobre el tema del uso de las tecnologías de información y comunicación, ¿no? Los maestros en realidad somos irreemplazables para el proceso de enseñanza-aprendizaje y tenemos que entender que el uso de las tecnologías de información y comunicación son mediadores del aprendizaje. Y cuando nosotros estamos hablando del uso de las TIC, ya sea a través de plataforma Moodle, a través de todas las herramientas de comunicación, herramientas de evaluación, herramientas de investigación, herramientas de diseño, cualquier tipo de herramientas que nos ayuden a nosotros a recrear los procesos de aprendizaje siempre van a ser mediadores. ¿Qué significa eso? Que en la medida que el docente desarrolle las capacidades para poder manejar, apropiarse de la herramienta, porque quiero un poco, de repente me voy a tomar unos minutitos, no sé si me permiten. 5 etapas tenemos para el proceso de adecuación de las tecnologías de información al proceso de aprendizaje. La primera etapa tiene que ver con la sensibilización, que es lo que en este momento, por ejemplo, estamos reconociendo nosotros, que es importante el uso de las tecnologías. Antes lo era, ¿por qué? Porque me permitía a mí de repente crear situaciones similares a las que no tengo acceso en ese momento, ¿no? Por ejemplo, un video, de repente una fotografía de un tipo de hoja que no tengo en este momento en el colegio, pero ya yo traigo la imagen, puedo acercarlos un poco más a esa realidad mediante simuladores, etcétera. Esa importancia que tiene es la sensibilización. Pero una segunda etapa es la sensibilización, apropiación del recurso, donde el docente debe de reconocer cuál es la estructura del recurso y manejar el recurso. Por ejemplo, hablábamos del Drive. Sí, es un recurso del Google y por lo tanto yo ya debo saber cómo es que lo puedo manejar, ¿no? Cómo puedo compartir documentos, cómo puedo guardar, por ejemplo, documentos que tienen una alta capacidad o peso y otras herramientas, ¿no? Si quiero hablar, por ejemplo, de evaluación, pues las rúbricas de evaluación las encuentro en rubystar.com. Si quiero editar un diseñar un video, por ejemplo, puedo hablar de repente del Screenomatic y diversas herramientas. Me estoy apropiando de la herramienta, pero eso no es suficiente para un maestro. Recordemos, sensibilización, apropiación. Paso a la tercera etapa, que es el aprovechamiento. En el aprovechamiento ya el docente va a desarrollar precisamente esa estrategia de docente donde dice, me puede servir esta edición de video para desarrollar tales capacidades, tales actitudes. Mi alumno o mi estudiante, como yo soy el gestor del aprendizaje, mi alumno en realidad va a desarrollar los aprendizajes que yo voy a planificar o que yo he previsto y de esa manera estoy haciendo el llamado aprovechamiento de la herramienta. Se van dando cuenta, sensibilización, apropiación, aprovechamiento y paso a la siguiente, ¿no? Etapa que es la producción, donde ya yo empiezo, tengo todo el material didáctico preparado, mi estudiante participa porque trabajemos contra todo lo que es la metodología colaborativa, donde el estudiante colabora con la creación y él también produce. Y finalmente la interacción. Lo que yo produzco, lo comparto, me va a generar opinión, me va a generar de repente hacer algunos ajustes, lo que sucede en un país, lo comparto con otro país, por ejemplo, muy interesante que de otros, así lo que estamos haciendo en este momento, los maestros también lo hagan los estudiantes, ¿no? Y digan, por ejemplo, cómo están viviendo el tema de la pandemia en cada uno de los países, qué están haciendo, cuáles son sus mecanismos de prevención, de mitigación, o de repente en las familias, los hábitos, cómo cambiaron,
Eso ya la interacción, y eso es lo que precisamente va a constituir lo que se llama trabajo colaborativo. Si es que nosotros lo sabemos sistematizar y orientar con objetivos que nos permitan de alguna manera delimitar claramente hasta dónde queremos llegar. Eso es lo que quería aportar. Estimada Milady, desde Perú, muchísimas gracias. Profe Luis Alberto, tiene la palabra para que podamos cerrar con el comentario que nos ofrece. Muchas gracias, estimados colegas. Bueno, quiero decir lo siguiente. Primero, definitivamente las tecnologías como la realidad aumentada y la realidad virtual, ¿sí?, pues han llegado, y de alguna manera el docente debe tener la capacidad, sus competencias. En el proyecto de Cari mencionaban las competencias digitales y las habilidades TIC. ¿Cuál sería la diferencia? Pero lo cierto es que el docente las debe tener para poder implementar esos recursos. Segundo, viene la autoformación del docente versus el concepto que está para repensar y reflexionar, nativos digitales, ¿ya? El docente en este momento, todos tuvimos la oportunidad de autoformarnos, acercarnos, compartir conocimientos para poder utilizar todas las herramientas de la web 3.0 o 2.0. Otro comentario que tengo es la interrelación versus la interactividad. Pasamos de la interrelación face to face a una interactividad mediada por pantallas, aprendizaje en pantallas, pero ahí está la gran habilidad y la gran competencia del docente de aplicar su metodología, su didáctica, para poder llegar en estos contextos. Es importante también saber que en los proyectos que nos expusieron, el estudiante juega un papel muy importante, es un prosumidor, es un término que se está recuperando ahora, ¿sí? Aparte de consumir información, también produce recursos con ayuda de la orientación del maestro. El término de repensar la escuela, no, la escuela ya está pensada. Me parece mejor acudir al término rediseñar, y es la capacidad que todos tenemos, ¿cierto?, para poder aportar, para poder mirar otras cosas, hasta dónde podemos llegar. En este contexto y en esta panorámica también es importante mirar que nuestros estudiantes, ¿sí?, a veces tienen más productos, más entregables, más producción, bien sea en videos, lo que a ellos les gusta en la web, que un mismo docente. Entonces, la pregunta es, nosotros como docentes, ¿somos de la era de la información o de la era del conocimiento? Yo les digo a los chicos, escriban su nombre en la web, en Google, y ahí nos aparece qué es lo que tiene, qué es lo que ha hecho. Entonces, todos esos aportes, ese docente también es un prosumidor, no solamente consume información, sino que también produce conocimiento, realiza proyectos, realiza experiencias, comparte sus aprendizajes, comparte sus enseñanzas. Muchas veces quizás nuestros estudiantes tienen más aportes que un mismo docente. Gracias por este espacio, muy amables por escucharme. Estimado profesor Luis Alberto, muchas gracias por su comentario. Sí, recordemos que no son los aparatos, no son las tecnologías, somos los sujetos quienes usamos los aparatos, quienes cacharreamos con ellos. Sin embargo, nada de eso sirve si no hay unas intencionalidades para pensarnos críticamente lo que hacemos como sujetos y lo que somos en relación con el otro. Agradecemos a todos ustedes que nos hayan permitido 13 minutos más del horario y del tiempo pactado. Agradecemos a Diana Marcela en la moderación, a las colegas Patricia y Karen, quienes nos socializaron desde su experticia y su saber, la experiencia pedagógica. Y bueno, aprovecho para que sigamos derrotando nuestras mochilas y sigamos haciendo de nuestras mochilas un escenario de saberes para seguirnos constituyendo y fortaleciendo como pedagogos de a pie. Un abrazo fraterno para todos y nos vemos el próximo sábado.